esperemos en verdad que desde ayer, imagínense, ya se van a cumplir cuántas, más de 20 horas. Ana María Salazar, sonorense, también colaboradora del proyecto Puente, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué está pasando? Hemos hablado con mucha gente, con especialistas, pero queríamos hablar contigo también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pues la verdad es lo sorprendente Con más y información tal me voy vez hasta la Ciudad de México. lo que ha permitido que no hayan muerto más personas es el hecho que cuando sucede el terremoto sucede 1 hora y media después del simulacro. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Porque se hizo el simulacro aquí en la Ciudad de México y en el simulacro no solamente se pone en práctica el hecho de que la gente tenga que evacuar los edificios, pero lo que es importante es que también la gente tiene conciencia de sus casas, de tomar ciertos pasos, no solamente salir de sus casas, pero apagar los tanques de gas. Y yo estoy casi convencida de esto, a lo mejor eventualmente se va a poder comprobar, que la razón que no hubo más fuegos en la Ciudad de México, sí hubo, pero la verdad hubo muy pocos considerando la hora que fue. Es porque la gente estaba muy consciente porque acababan de hacer pues un porcentaje importante de la población acababa de hacer este macro simulacro y había mucha publicidad y había mucha concientización en estos días, no solamente por del 19 de septiembre, que recordamos los 32 años del terremoto que hubo aquí en la Ciudad de México, sino porque hubo ya un temblor bastante fuerte hace como 12 días. Entonces, dentro de todas estas tragedias que estamos escuchando, sí es verdaderamente extraordinario el hecho de que no hubo muchos fuegos y tal vez esto hubiera terminado en más muertes, porque simple y llanamente está colapsada. La ciudad el día de ayer no se podía mover. Entonces lo más impresionante de todo esto y de las lecciones que uno aprende es que cuando sucede este tipo de terremotos también hay que tener un plan familiar en donde las familias sepan dónde reunirse o cómo comunicarse. Sí fue de mucho susto desde el punto de vista personal porque pues mis hijos estaban en la escuela, pero las escuelas acababan también de hacer el simulacro. Entonces, dentro de toda esta tragedia, yo creo que una de las lecciones que vamos a aprender es que de estos simulacros ayudan para poder reducir víctimas en una situación tan trágica y todavía precaria, porque sí sabemos que puede haber réplicas y hay muchas personas que están sin poder regresar a sus hogares por el hecho de que no saben si su edificio se puede caer en una segunda o tercera réplica, ¿no? ¿Dónde estabas tú, Ana María? Yo tengo mi oficina y mi casa en Anzures, que es un lago de Polanco. Y lo que es interesante es que aún en esta área donde cuando tú ves las notas periodísticas y los reportes que están presentando los compañeros, se supone que no hubo edificios colapsados, pero yo te puedo decir probablemente en las siguientes horas se van a ir confirmando que los edificios aún en estas áreas sufrieron daños, y yo te puedo decir a título personal, yo tengo gente que se está quedando en mi casa porque tienen miedo que el edificio o sus apartamentos donde están se pueda colapsar. Yo fui a uno de estos apartamentos, a uno de estos edificios, y sí hay una pared en donde puedes ver pues al otro lado, pues puedes ver, o sea, es una de las paredes de las escaleras que puedes ver hacia el otro lado, hacia afuera. Y el temor que hay en este tipo de situaciones, que mucha gente estaba sacando sus cosas, por lo menos pensando que a lo mejor no iban a poder regresar, por lo menos sacar sus cosas, sus papeles en maletas, pero el problema no es solamente ese edificio, tienes otros edificios al lado, vecinos al lado que se me acercaron, me dijeron que queremos entrar a ver este edificio porque tenemos miedo que se nos caiga encima, y de hecho ese es uno de los grandes temores, ¿no? Que en las siguientes réplicas que pueda haber, y se sabe que va a haber réplicas, si llega a haber uno fuerte, edificios que en este momento por afuera no dan la apariencia de tener muchos daños,
podrían ser extremadamente peligrosos, no solamente para las personas que viven dentro de estos apartamentos, sino para los edificios que están a un lado. Entonces, yo te diría, y le diría al auditorio de Sonora que aquí todavía yo creo que todavía la emergencia y la profundidad del impacto que está teniendo este terremoto estamos por verlo en las siguientes horas, ¿no? También hay que decirlo, todavía no se tiene información exacta de lo que sucedió en Morelos. En el estado de Morelos está saliendo también mucha información de edificios y de personas y de víctimas. También aquí hay un reporte que de la carretera a Acapulco, que también eso se vuelve muy importante en términos de movilizar gente. Se sintió en Guerrero, se sintió muy fuerte en Puebla. Entonces, toda esta información, no solamente de lo que sucede en la Ciudad de México, del número de muertos, yo creo que vamos a empezar a tener datos más fidedignos en las siguientes horas. Esto sí ha sido una gran tragedia, pero se está viendo, pues hay mucho movimiento de la sociedad civil, mucha gente organizándose, particularmente grupos de vecinos, amigos de vecinos, organizaciones, las escuelas están organizándose para tratar de llevar no solamente comida, lo que urge ahorita son aparatos, cualquier tipo de utensilio que te permita escarbar y sacar gente debajo de estos edificios. Sí se ha visto reacción por parte del gobierno federal, están las Fuerzas Armadas presentes, pero cuando tienes una tragedia de esa magnitud es muy, muy difícil, porque estás hablando de una área urbana de más de 20 millones de personas. Entonces, sí es extraordinario ver cómo se están organizando los vecinos, la sociedad civil, la gente movilizando. Ayer, cuando se colapsaron las vías, que esto fue lo más difícil, literalmente se colapsaron las vías de acceso a estas áreas. Gente le estaba dando aventón, moviendo personas, sacando personas del área, y podías ver literalmente columnas de obreros, o sea que con sus palas y con sus pero columnas, así cientos de personas llegando con equipo, con equipo, con palas, o sea, gente que se veía que estaban viniendo de trabajar en edificios, ¿no? Entonces sí se está viendo una solidaridad extraordinaria, pero también hay que tener mucha conciencia que hay que tener mucho cuidado, y la mejor forma de aportar, yo te diría, porque estamos revisando ahorita, es mandar apoyo a la Cruz Roja, a amazon.com.mx. O sea, hay una serie de organizaciones que están tratando de ver cómo, que tienen la experiencia para aportar, y yo creo que desde de Sonora, para la gente que quiere ayudar, es ayudar y es ir aportando a la Cruz Roja, a la Cruz Roja mexicana, ¿no? Muy bien, Ana María, pues te agradezco mucho y estaremos en contacto ahí contigo, porque sí has sacudido al país todo esto y veremos qué podemos hacer. Ahorita vamos a hablar con el representante del gobierno del estado por allá. Un abrazo, Ana María, no sé si quieras agregar algo más. No, pues un fuerte abrazo a todos, y sí estar al pendiente, y sobre todo yo sé que no han hecho estas sugerencias si las personas que están pensando venir a la ciudad o tenían negocios o necesidad de venir a la Ciudad de México o a Puebla o a esta área, yo creo que estar muy al pendiente si vale la pena hacer estos viajes, ¿no? Porque sí está difícil movilizarse en la ciudad, por lo menos el día de hoy y mañana. Y como te había comentado, sí es bastante crítico. La ciudad está funcionando, pero está funcionando porque todo el mundo de una forma u otra está colaborando y tratando de mantenerse. Si uno no necesita andar en las calles, le están diciendo a las personas que por favor se queden en su casa. Entonces,
es como una sugerencia de las personas que sienten que o tienen la necesidad de viajar a la Ciudad de México, que por favor se abstengan. Yo creo que sería la mejor recomendación. Muy bien. Te agradezco mucho, en verdad, Ana María, estamos en contacto. Cuídate mucho. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo.